Os presento a nuestro primer ponente, es Juan Mateo Díaz, es policía del Grupo de Delitos Tecnológicos de Sevilla y nos va a ilustrar un poco sobre todo esto que nos aterra tanto, cuando los delitos se producen utilizando las nuevas tecnologías o las redes sociales, en fin, por cualquier medio de esto. Y nos va a hablar precisamente de la investigación policial de los delitos tecnológicos. Esta ponencia, pues, sencillamente es para ilustrarnos, o lo que yo pretendía era que nos ilustrara sobre qué pruebas podemos solicitar al juzgado en función de lo que investiga la policía, ¿vale? Que sepamos que cuando tenemos una cliente de oficio que no dispone de medios económicos para un perito privado, ¿qué podemos solicitar y qué nos puede proporcionar la policía? ¿De acuerdo? Pues sin más, Juan, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, como ya ha dicho Amalia, mi nombre es Juan Mateo Díaz. Soy miembro del Cuerpo Nacional de Policía, la Unidad de Delitos Tecnológicos desde el año 2012. Voy a intentar que no sea una charla demasiado técnica, porque si no estaréis bostezando de aquí a 5 minutos. Que sea dinámica la charla, quiero decir, cualquier duda o cualquier cosa que yo diga técnica que no entendáis o que necesitáis una aclaración, me interrumpís sin más y lo vamos viendo, ¿vale? Básicamente he hecho una presentación de PowerPoint en la que la he enfocado en dos vertientes, ¿no? Una, ¿qué podemos pedir? En este caso, los letrados del turno de oficio, ¿qué podéis pedir? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y la segunda parte, como conclusión, ¿cómo tenemos que pedirlo? Que eso sí que es importante. Le comentaba yo a Amalia, hay una charla informal fuera, que muchísimas veces los propios juzgados y los propios letrados son los que nos llaman. Los jueces muchas veces le pedimos cosas y no saben ni lo que le estamos pidiendo. Muchas veces, fruto de ese desconocimiento, nos dan todo lo que pedimos. Eso, en cierta forma, es una ventaja, ¿no? Pero siempre es importante el saber qué podemos pedir y cómo lo tenemos que pedir. Como veréis ahora en la presentación, la mayoría de las redes sociales, gestoras de correos electrónicos tipo Gmail, tipo Hotmail, tienen todos los servidores en Estados Unidos. Algunas tienen su sede en Irlanda, pero independientemente de que estén fuera de España, siempre obtenemos datos, siempre con un mandamiento judicial. Ahora explicaremos la casuística de cada caso, pero siempre obtenemos datos. ¿Vale? Eso que os quede claro, que aunque pensemos que un perfil de Facebook tiene alojamiento en Estados Unidos y ahora está de moda Facebook, que va a cortar por temas de las filtraciones y tal, es muy rara la respuesta de Facebook, muy rara. A lo mejor es un 1% en el que nos deniegan lo que le solicitamos. En esos casos lo que nos exigen es una comisión rogatoria internacional, que eso ya en función de la gravedad del delito pues se concede o no se concede, ¿vale? Bueno, básicamente el grupo de delitos tecnológicos lo tenemos dividido en dos subgrupos, simplemente para que os hagáis una idea de cómo trabajamos. Uno está dedicado exclusivamente a estafas a través de Internet, que ya podéis imaginar el volumen de trabajo que tienen los compañeros de estafa, porque esto es todo el mundo a usar comercio electrónico, todo el mundo le han clonado una tarjeta, todo el mundo le ha llegado a la tarjeta un cargo indebido que no ha reconocido como propio. Y un segundo subgrupo en el que me encuentro yo, que está relacionado con todos los delitos que tienen relación con personas. Llamemos redes sociales, la inclusión del nuevo delito de acoso, del anglicismo stalking dentro del tema de las coacciones, el descubrimiento y revelación de secretos y el 70% de las investigaciones que llevamos en el grupo, o el 60%, están relacionadas con la pornografía infantil, con la tenencia, la distribución y la producción. Tal y como he explicado antes, las investigaciones que realizamos nosotros en muy alto porcentaje finalizan con el total esclarecimiento, es decir, con la detención del autor o con la plena identificación del autor a la autoridad judicial. Repito, muchas personas piensan que porque Facebook está en Estados Unidos no vamos a obtener ningún dato, cuando eso es inequívocamente, no es así nunca, nunca. Ya le digo, un 1% son reacios a dar algún dato cuando el tipo penal está ahí un poco cogido con alfileres. Ahora os explicaré un poco la diferencia entre, por ejemplo, el tema de los insultos en materia estadounidense va por vía civil, no va por vía penal. Cuando tenemos un insulto muy leve, es decir, pongo un ejemplo gráfico, me han llamado fea a través de Facebook, aun cuando uno se sienta muy insultado,
ahí en ese caso Facebook no va a dar dato alguno, porque eso en su materia penal, en su legislación específica va por vía civil. Facebook por vía civil, por tema civil, no da dato alguno. Tal como he comentado, dichas investigaciones son inequívocamente técnicas, dado que prácticamente en su totalidad son llevadas a cabo previo otorgamiento de un mandamiento judicial solicitado al juzgado y una información técnica que aportan las compañías proveedoras de servicios, las Telefónica, Orange, Vodafone, Yastel. Pongo este ejemplo, esto es una investigación que he finalizado yo a final de diciembre. No tiene que ver mucho con el tema origen de la charla, pero para deciros, esta detención de este pederasta del barrio de Pinomontano contactó con 140 menores. Este señor se dedicaba, era militar de profesión y fue informático. Este hombre, en una apuesta con un amigo, la palabra, como le he dicho a María antes, la palabra clave no tiene huevos, ¿vale? Hablando pronto y mal, ¿no? Un amigo le dijo, no eres capaz de romper el servidor de Twenty. Twenty era la red social en el año 2012 con mayor apogeo. Lo que es hoy Instagram, pues antiguamente era Twenty. Este señor accedió al servidor de Twenty, lo tiró y estuvo 12 o 14 horas Twenty sin servicio. Lo hizo esa investigación del tema del acceso indebido al servidor de Twenty, lo hizo la Guardia Civil, lo detuvo, incluso fue expulsado del Ejército. Lo relaciono con la temática de la charla que aquí nos trae por el tema de la red social. Esta persona, para contactar a los menores, siempre iniciaba los contactos a través de Instagram, de la red social que hoy día está más de moda y que todos los que tengáis hijos entre 12 y 15 años pues tendrán un perfil de Instagram, todos, y si no todos el 95%. La investigación se inicia en Instagram, que es una red social que tiene sede en Estados Unidos, y culminamos la investigación. Por lo tanto, la investigación técnica siempre es, o casi siempre, por no decir en su totalidad, es eficaz. Relacionado con la violencia de género, ¿qué tipo de tipología del tipo podemos nosotros llegar a investigar? Pues, en un principio, he enumerado la primera, perfiles de redes sociales, bien auténticos, bien perfiles creados al efecto para el hecho delincuencial. Como he dicho antes, la mayoría de las sedes sociales de estas redes tienen sede fuera de España, por lo que resulta necesario siempre un mandamiento judicial dirigido a ellas para que aporten datos técnicos. Siempre en el mandamiento que nos dé el juzgado tiene que estar incluido el tipo penal infringido en base al Código Penal español. Es decir, si estamos hablando de un descubrimiento y revelación de secretos porque alguien ha accedido a tu perfil de manera indebida, eso es del 197 del Código Penal. Ese término tiene que estar incluido en el mandamiento para que Facebook sepa qué delito estamos investigando. Si en la denuncia que se interpone la denunciante, bien los letrados, no lo insertan, no es problema, porque cuando a nosotros nos llega, como le tenemos que decir al juzgado que nos dé un mandamiento para Facebook, ya le decimos que tiene que incluir el tipo penal infringido. Es un dato relevante en la denuncia, pero que si no consta expresamente, pues no es ningún problema, porque como tenemos que solicitarle nosotros al juzgado, pues el juzgado, si estima oportuno otorgarnos el mandamiento, nos lo va a dar. Ahí tenéis Facebook, Twitter, Instagram, Badoo, todas tienen sede en Estados Unidos menos Badoo. Badoo es un tipo de red social distinta quizás a las demás, es más plan ligoteo, plan contactos. No es tanto de amistad como es Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Por supuesto, esto se actualiza día a día. Yo tengo una operación de pornografía infantil el jueves de una aplicación que yo no conocía. Es decir, nosotros no las dominamos todas. Si tú entras en el Play Store de Google, ahí hay 70.000 aplicaciones que yo desconozco. Muchas veces, no, es que intuyo que mi marido me ha introducido en el móvil tal aplicación. No la conocemos. Hacemos un análisis de ella, pero que esto hay que actualizarse día a día. Nosotros no somos conocedores ni muchísimo menos del funcionamiento de todas ellas. En cuanto nos llega una aplicación nueva, bueno, pues indagamos sobre ella. Quiero decir, porque Badoo a día de hoy está un poco en desuso. Existen algunas como Lobo o como Mythic. En fin, hay algunas así que están un poco más en auge ahora. En relación a la tipología, como decía antes, investigamos redes sociales, investigamos lo relacionado con el artículo 197 del Código Penal,
donde nos habla del descubrimiento y revelación de secretos. El tipo penal exacto habla del que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico, cualquier otro documento de efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación, reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de la comunicación. El apartado 2 habla de las penas. El tipo agravado, que es el punto 4, habla de cuando se cometan por las personas encargadas responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos, telemáticos, archivos o registros, o se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima. Mira, aquí os voy a poner un caso muy claro de lo que es el infringir el artículo 197 del Código Penal. Hicimos un registro en una tienda de informática relacionado con distribución, tenencia, distribución e intuíamos que producción de pornografía infantil. Era una tienda de informática que se dedicaba a hacer instalaciones de redes de telecomunicaciones, llevaba mantenimiento de hoteles de aquí de Sevilla, llevaba mantenimiento de empresas importantes. Y cuando hacemos el registro allí en la sede, autorizado por el Juzgado de Instrucción 18, uno de los ordenadores que estoy analizando yo, allí había un empleado y el dueño. El empleado, en el ordenador que yo analizo, me encuentro una carpeta en la que tiene una subcarpeta, una subcarpeta, una subcarpeta, una subcarpeta. Es decir, las rutas muy largas dificultan las investigaciones, ¿vale? La subcarpeta final eran 35 nombres de señoras. Pepa, Manolita, la hija de Antonio, y yo pensé siempre que eran facturaciones o algo relacionado con la clienta que lleva allí el ordenador a reparar. El informático lo que hacía es, cualquier persona que le llevaba el ordenador, automáticamente le metía un software recuperador de archivos eliminados. Claro, todas las fotografías de contenido íntima que cada persona tenía en su ordenador, que previamente lo había borrado, para que el informático no pudiera acceder a ella, las recuperaba. Entonces se había creado una colección enorme de señoras, pues, fotografías íntimas de señoras. Además, ordenadas por el nombre para él poder identificar a la persona que estaba dentro de cada carpeta. En este caso hablamos de 35, no sé cuántas llegué a identificar al final, de todas las que había, porque había muchas que no fui capaz de identificar. Pues claro, evidentemente lo que tengo son fotos de una señora, fotografías íntimas, ¿vale? Estamos hablando, ahí es claro el tipo penal del descubrimiento y revelación de secretos, ¿vale? Llevamos otro caso en el que hay una persona que mantiene una relación extramatrimonial, una chica y un chico, y la esposa del señor intuye algo, le coge el teléfono al marido y ve que hay un montón de llamadas a un mismo número, que era evidentemente de la chica. ¿Qué hace? Se hace pasar por esa chica y llama a Vodafone. La consigue identificar y le dice: hola, soy fulanita de tal, por favor, a partir de ahora quiero que las facturaciones de mi teléfono no me las manden a esta dirección física, me las manden a mi dirección de correo electrónico. ¿Para qué? Yo tengo las facturaciones de esta chica, obtengo el listado de llamadas entrantes y salientes, por lo que sé a quién está llamando. Miro el listado, ¿a quién está llamando? A mi marido. ¿Vale? Descubrimiento y revelación de secretos. En este caso se podrían simplificar las conductas típicas en dos. Uno, el apoderamiento de efectos, aun cuando sea momentáneo, y por el otro, la interceptación de las comunicaciones. Ambas tienen que ser evidentemente en contra de la voluntad de la víctima. La tendencia actual en delitos relacionados con la violencia de género apunta a la existencia de intromisiones informáticas delictivas, virus troyanos, espías, las web spoofing, que ahora explico lo que son, los sniffers o malwares, los keyloggers, en dispositivos de la propia víctima o utilizando estos elementos para infectar un ordenador. No hay problema. Hablábamos Amalia y yo antes, la antesala, de la existencia, de la certificación de la existencia no de aplicaciones espías. Las aplicaciones espías existen. Hay algunas espías en sí, hay otras que no son espías. Tenéis la aplicación, si entráis en el Play Store, está la aplicación Cerberus, que Cerberus es un localizador del teléfono que uno mismo instala por si pierdo el teléfono. Es decir, yo mi teléfono tiene instalado Cerberus,
lo he dejado en el mostrador porque no me he dado cuenta cuando he firmado a la entrada y no sé dónde lo tengo. Desde mi ordenador, con mi contraseña y mi usuario, entro en mi aplicación Cerberus y me dice dónde está el teléfono. Claro, tenemos la segunda versión. Si esto se lo instalo yo en el teléfono de mi mujer, automáticamente la tengo geolocalizada exacto siempre. Cerberus, por ejemplo, tiene otra peculiaridad que permite hacer llamadas desde el teléfono que estoy buscando. Es decir, si yo quiero forzar a mi mujer a que mi mujer haga una llamada para obtenerla como método de prueba para cualquier otra historia, yo desde aquí entro a la aplicación Cerberus que tengo instalado en el teléfono X y puedo decir a qué teléfono hago una llamada, ¿vale? Yo estoy aquí y digo que desde mi teléfono que está allí se llame al teléfono de Amalia y eso es posible, el teléfono la hace, la llamada. Por lo tanto, estoy forzando a efectuar una llamada que la persona que tiene el teléfono no está queriendo hacer. No sé si lo estáis entendiendo o estoy enrollándome demasiado. No. Bueno, los virus troyanos espías existen. Existen, claro que existen. Nosotros tenemos un grupo de pericias informáticas que son los responsables de analizarlos y de certificar pericialmente que esos existen. Para instalar por dar una pincelada, para instalar una aplicación espía se puede hacer de dos maneras. Una, teniendo el teléfono físico y lo instalo. Bien, no teniendo el teléfono físico y te mando un enlace. A través del correo electrónico, por ejemplo, a través de WhatsApp, te mando un enlace. Oye, mira esta foto. Y te viene una URL, HTTPS, www, y te viene un enlace. Picamos ese enlace y ese enlace no nos lleva a ningún lado. Ese enlace es un ejecutable que nos está instalando la aplicación maliciosa. ¿Vale? Entonces, técnicamente no hace falta tener el teléfono físico para instalar una aplicación de estas extrañas, una aplicación de las denominadas espías, ¿vale? Tenemos las web spoofing. Las web spoofing, esto está muy de moda ahora en el tema de las estafas a través de Internet, son las simulaciones de páginas web. Cuando yo tecleo en mi ordenador BBVA, por ejemplo, cuando entro a mi banca online, los malos crean una página web que os puedo asegurar que es igual que la original de BBVA, la posicionan en primer lugar en el buscador, en el gestor en el motor de búsqueda de Google, la posicionan la primera. Cuando yo entro, pienso que esa es la aplicación correcta de BBVA. Entro en ella, evidentemente me pide una contraseña y un usuario. Yo inserto la mía, que el malo ya está viendo. Y el malo, a la vez que yo la estoy tecleando en la web spoofing, él la está tecleando en la buena. Por lo tanto, tiene acceso a tu banca online. Lo siguiente que suele ocurrir, te mandan un mensaje en el que te dice que es de BBVA y que por error ha recibido en tu cuenta una transferencia errónea de 3.500 euros procedente de la agencia tributaria. Que si no es tuya, que si tú detectas que no te corresponde, pica en un enlace que te pone devolver. La gente pica y cuando pica lo que está es autorizando a que esa transferencia salga de tu cuenta. ¿Vale? Entonces, quiero decir que todos estos artilugios, todos estos software informáticos existen. ¿Vale? Nosotros, hay algún compañero que se dedica a dar charlas en colegios, a padres y alumnos. En este caso, lo que podemos hacer como medida de seguridad, nosotros recomendamos siempre es que la primera vez que yo introduzco mi contraseña y mi usuario lo introduzca mal. Es decir, si yo introduzco mi contraseña y usuario mal y me está dando acceso a la página web, es que no es la buena. ¿Vale? Entonces, entro en BBVA, pongo mi usuario y mi contraseña, mi PIN de 4 dígitos, que suelen ser así. Si me da acceso a BBVA es que estamos entrando en una página que no es la nuestra, porque el malo automáticamente la va a estar intentando teclear en la buena. ¿Vale? Bueno, ya habéis sacado algo positivo, ¿no? Bueno, dentro de la tipología a investigar, el tan famoso que se ha hecho ahora delito de acoso, delito de coacciones, dentro a raíz de la reforma del Código Penal, donde se incorporan nuevos delitos que constituyen un fiel reflejo de la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico penal a las circunstancias sociales. Ejemplo de ello fue la incorporación del nuevo delito de acoso, hostigamiento
o acecho conocido con la acepción anglosajona de stalking, dentro del capítulo de las coacciones, donde dice que será castigado con pena de prisión de 3 meses a 2 años al que acose a una persona de manera reiterada e insistente, sin estar legítimamente autorizado, y que todo ello altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Con respecto a esto, vamos a hacer ahora un inciso. Bueno, la persigue, la vigile, la persiga, busque su cercanía física, intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas o mediante el uso indebido de sus datos personales adquiera productos, mercancías o contratos de servicio o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. Con respecto a esto, mira, voy a poner un ejemplo. Esta pareja que os dije antes que la señora llamó a Vodafone para obtener la facturación de la amante de su marido, no solo se quedó ahí, sino que empezó a comprar frigoríficos, lavadoras, televisores a contrarreembolso, es decir, no pagaba, evidentemente, lo compraba para que pagara en destino. La amante del marido era profesora de colegio, entonces, claro, le llegaban todos los días al colegio una televisión, un frigorífico, una lavadora. Claro, cuando llegaba allí, señorita tal, sí, el frigorífico que compró usted, yo no he comprado nada. Que sí, además tiene usted que abonarme 450 €. No, mire usted que yo no he comprado nada, que se lo lleven. ¿Vale? Hablamos en este caso, el que adquiera productos o mercancías o contrate servicios. Muchas veces se sacan líneas telefónicas a nombre de otro, por ejemplo. O el hacer que terceras personas se pongan en contacto con ella. Que atente contra su libertad, contra el patrimonio, contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella, y en el caso de agravado, en el tema de la vulnerabilidad. Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos que hubieran concurrido en el caso. Aquí nos encontramos con un problema. Este delito de coacción no es perseguible de oficio. Es decir, aquí necesitamos siempre que la víctima siga adelante con el proceso. Siempre. Aquí, si la víctima renuncia, aquí no hay nada que hacer. En el caso de los menores, el representante legal o el Ministerio Fiscal. Aquí tenemos ahora un pequeño cajón desastre con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 588 ter.m, sobre identificación de titulares o terminales de dispositivos de conectividad. Es decir, esta ley lo que nos habilita a la policía cuando queramos conocer la titularidad de un abonado telefónico, que no sea necesario un mandamiento judicial. ¿Se escucha bien? Porque estoy un poco lejos. ¿Se escucha bien al final? Sí, ¿verdad? La ley dice que no necesitamos mandamiento judicial para obtener la titularidad de un abonado telefónico. Tenemos 2 vías de hacerlo. Una base de datos nuestra policial, igual que yo consulto los antecedentes, puedo consultar una aplicación que tenemos nosotros para titularidad de teléfono, en la que las compañías están obligadas a volcar la información y no la vuelcan. No la vuelcan. No lo he dicho, pero no la vuelcan. Hay otra opción que es otra aplicación informática denominada de manera distinta, en el que las compañías, ya no directamente, sino a través de un oficio, le digo que me den el titular del abonado telefónico tal. 50%. A veces contestan, a veces no contestan, a veces tardan 6 meses en contestar un abonado telefónico. Cuando la investigación es importante, por ejemplo, yo recientemente el tema del acosador de Pino Montano, ya lo que hice es directamente hablar con Don Oscar, el titular del juzgado de instrucción 18, y que me diera mandamiento judicial para esos teléfonos. Le explico que no contestan y le explico que tengo la obligación urgente de identificar a los menores víctimas que habían contactado con este señor. Pero que sepáis que para saber titularidad de un teléfono no es necesario un mandamiento judicial. Después, como os he explicado antes, existen herramientas forenses para recuperación de archivos. Nosotros tenemos una maquinita y Pericias tiene otra en el que se puede recuperar información eliminada de un teléfono móvil y de una tarjeta de memoria. Nosotros, cuando hacemos la extracción de los teléfonos móviles, hacemos un informe técnico policial, y cuando lo hace Pericias Informáticas, hace un informe técnico pericial, que ese es realmente el que puede tener validez a la hora del juicio, el técnico pericial. Pero que, aun cuando haya conversaciones, imágenes, cualquier tipo de información borrada de un terminal, se puede recuperar. A la vista está el caso del informático que os puse antes. Lo primero que hacía cuando recibía un ordenador, software recuperador de archivos, y recuperar todo lo que le interesaba, porque después seleccionaba
Porque entre la señora que tenía 400 fotos, 20 íntimas y 380 no íntimas, las 380 íntimas no las almacenaba. Se quedaba con las que le interesaban. En este caso, lo hacía así, a través de recuperación de archivos eliminados. ¿Para qué necesitamos mandamiento? Pues ahí tenéis un ejemplo de las compañías. Google solicita mandamiento, Facebook también, 20, Vodafone y Telefónica para el caso de las direcciones IP, no para el caso de los abonados telefónicos. Los abonados telefónicos, repito, no es necesario mandamiento judicial. Badoo, YouTube, todo eso va con mandamiento judicial. Por enfocar un poco, ¿qué le podemos solicitar a redes sociales? Todo. Le podemos solicitar todo. Otra cosa es lo que nos den. Pero en un principio, si la solicitud está bien fundamentada, nos dan todo. Direcciones IP, teléfonos asociados a ese perfil, cuentas de correo asociadas a ese perfil, datos de tarjetas asociadas a ese perfil. Redes sociales, si el argumento está bien fundamentado, la solicitud está bien fundamentada, nos dan lo que pidamos. Todo ello siempre teniendo en cuenta la Ley de Conservación de Datos, que la Ley de Conservación de Datos dice que las compañías están obligadas a guardar la información durante 12 meses. ¿Vale? Eso es importantísimo. Direcciones IP de más de 12 meses no las llegamos ni a pedir, porque siempre obtenemos la respuesta de que, aun cuando yo no sé si las guardarán, si sus servidores tendrán capacidad, pero nos dicen que no las tienen. Por lo tanto, no podemos hacer nada. Dentro de un perfil de red social, ¿qué necesitamos? ¿Qué datos son los necesarios para que podamos iniciar una investigación? En el caso de un perfil de red social, la URL, ahí lo tenéis, la HTTPS. ¿Se ve bien desde el final? HTTPS, ejemplo 155, @facebook.com. Esa es la URL del perfil. Esa es la que viene arriba, en la barra del explorador, ¿vale? Esa la tenéis que aportar y si no la aportáis vosotros, ya lo haremos nosotros. Pero ese es un dato. Para pedirle a Facebook datos le tenemos que decir exactamente cuál es la URL del perfil. En las cuentas de correo electrónico, pues la cuenta en sí. Alguien, por poner un ejemplo, @hotmail.com, o si es de hotmail.es, o si es de Google, de Gmail. En el caso de los perfiles de Instagram se puede poner el @Manolito Pérez o el identificador. El ID es una serie numérica que es única. Para cada perfil tiene una ID. No se duplican las IDs de perfiles. Como pongo aquí, dicha información debe ser aportada indispensablemente por la víctima, si no por la víctima, por el letrado, y si no por el letrado, nosotros cuando recibimos una denuncia en la que faltan datos, automáticamente llamamos al denunciante, viene al grupo, le tomamos una pequeña declaración y nos aporta capturas de pantalla, lo que tenga de información adicional que no haya sido aportada en la denuncia de origen. Como he dicho antes, me reitero, la mayoría de ellas tienen sede en Estados Unidos, algunas poseen subsede en Irlanda, hicieron una subsede aquí en el espacio de la Unión Europea y todas aportan datos de perfiles. Eso no es ninguna traba, el alojamiento del servidor de Instagram en Estados Unidos, ninguna. Mira, os voy a poner aquí un caso, un ejemplo de una investigación de una usurpación de perfil, es decir, alguien que dice que desde este momento no puede acceder a su perfil de Instagram porque alguien se lo ha quitado. En el caso relacionado con la violencia de género, evidentemente puede ser la pareja para obtener información, para obtener contacto, para obtener conversaciones. Si os fijáis, tenemos la cuenta de correo de registro, que es la de gmail.com, la tenéis arriba. En el vanity name es el nombre de usuario, que es ese que pone xbring-darkness. Nos da los datos de registro. La primera IP que sale en registration date es la fecha de registro, es decir, ese perfil se crea el 21 de mayo del 2016 a las 12:09:22. El dato es técnico y exacto, nos dan hasta los segundos. Aquí nos encontramos un pequeño problema con el uso horario, pero ya si no me quiero enredar mucho con el uso horario. El uso horario en el que las redes sociales nos aportan los datos es el UTC. Para yo pedirle esta dirección IP, en este caso creo que era de ONO o de Vodafone, se la tengo que expresar en uso horario peninsular. Pero bueno, la conversión no os preocupéis porque la hacemos nosotros. En función del mes del año,
la diferencia entre el UTC y el peninsular es +1 o +2. Si es antes del 31 de marzo, del 31 de octubre, se le añade 1 hora. Si es pasado el 31 de octubre hasta el 31 de marzo, se le añaden 2 horas. Pero esa conversión la hacemos nosotros. Eso es otra traba que nos ponen las compañías, que tenemos que hacer nosotros una conversión de tiempo. Bueno, el UTC, lo he puesto ahí, es el Universal Time Coordinate, que es el tiempo universal coordinado. Fijaos, estas son las direcciones IP que nos aporta Instagram de ese perfil. Aquí filtramos, es decir, Instagram nos da un listado de IPs desde la creación, muchas veces lo aportan, hasta la fecha que reciben el mandamiento, y nosotros acotamos porque la señora dice que no puede acceder a su Instagram desde el 27 de abril. Entonces acotamos, ¿para qué le vamos a pedir las direcciones IP anteriores si era suya? Van a salir suyas de su teléfono o de su domicilio. En este caso, si os fijáis, la primera dirección IP es del 27 de abril del 2017 a las 18:09 horas, ¿vale? Esta es la que le pedimos nosotros, en este caso era Yastel, me equivoqué, pensé que era de ONO. Y si os fijáis en la conversión, ahí ya le he metido yo, he hecho la conversión del UTC al peninsular y le he metido las +2 horas. Es decir, las 18:09 en UTC se convierten en 20:09 horario peninsular. A modo de culturilla general, pero que la conversión la hacemos nosotros. Por eso no os preocupéis. Información a solicitar los delitos de acoso. En el nuevo delito de stalking, que esto en temas de separaciones estamos teniendo una infinidad de denuncias. El típico marido que se separa de la mujer o la típica novio que rompe con la novia y coloca su teléfono en Mil Anuncios, en Pasión.com. Mil Anuncios y Pasión.com es lo mismo. Lo que pasa es que el tema de contactos de Mil Anuncios se le colapsó el servidor, ya porque había muchísimos anuncios de tipo sexual, y crearon un portal paralelo que se llama Pasión.com, solamente para contactos, para que no se le bloqueara el servidor de Mil Anuncios. Y ahí la mayoría de la gente, coloco mi anuncio, coloco tu teléfono y te llaman. Yo tengo una señora que la ha llamado 37 veces en una noche, solicitándole favores sexuales que supuestamente ella había anunciado. Por ejemplo, he tachado las palabras que no procede que digamos aquí. Esto es un anuncio real, esto es de una investigación real mía. Contenido del anuncio: solicito gratificación. Contactos: mujeres en Sevilla. Hola, soy una chica de pelo largo, delgada y hace mucho tiempo que no fo. Me encanta ponerme a pata y chu una buena po. Soy muy fogosa en la cama, soy limpiadora. A continuación de este le colocaron otro anuncio en la que le decía que era muy viciosa en la cama y que le gustaba que le pegaran, que le gustara, en fin. Imaginaos las 37 llamadas que recibe esta señora en una noche, el contenido de esa conversación. Porque alguno de entrada pregunta, pero alguno de entrada ya le dice lo que quiere que le haga. Imaginaos, ¿vale? En este caso, lo primero que hacemos nosotros siempre es tomar declaración a la víctima, porque el Código Penal dice que todo esto tiene que haberle repercutido gravemente en el desarrollo de su vida cotidiana. Hay gente a la que esto le dará igual, entonces no hay delito. En este caso, esta señora a la mañana siguiente se tuvo que ir al hospital, ataques de ansiedad, porque evidentemente son 37 llamadas en una noche, solicitando favores sexuales y a cada cual más soez. Aquí el desarrollo un poquito de la investigación es muy sencillo, porque es simplemente pedir la Pasión los datos técnicos del anuncio. Oye, este anuncio o con este teléfono, ¿cuántos anuncios han sido publicados? Y Mil Anuncios es un portal que funciona, yo creo que como nadie. Parece que hay una persona ahí esperando así para que cuando tú le pidas la información, teclear, porque te responde en 5 minutos y te da un listado de 14 páginas. No sé cómo lo hacen, no me lo preguntéis. Yo creo que hay alguien así esperando y en el momento en el que le pedimos teclea, porque es respuesta automática. Automática. Si he dicho 5 minutos, no voy más allá de 10. Y tenemos toda la información técnica de ese anuncio y de todos los anuncios que hayan sido publicados con ese teléfono, porque a lo mejor la chica se ha dado cuenta de uno, pero no hay uno, hay 25 anuncios con su teléfono. ¿Vale? Evidentemente, cuando Pasión.com o Mil Anuncios nos dice, nos da los datos técnicos, nos da las direcciones IP, nos da los teléfonos, y nos da las fechas, nos da la hora, nos da el uso horario, mandamiento al juzgado, se le explica que todo esto puede estar incardinado dentro del delito de acoso, no me han negado nunca un mandamiento judicial, se tramita y tenemos la dirección, la titularidad de la persona
titular de esa línea telefónica desde la que se ha hecho el anuncio. ¿Vale? En este caso, en el caso de que llevéis vosotros la representación de la denunciante, cuantos más datos aportéis de los anuncios publicados, mejor. Referencias, todos los anuncios de Milanuncios y de Pasión.com llevan un R, como veis ahí arriba. Este es el 51, 727, 78, 58. Todos llevan un código. Ese código es importante para nosotros pedir los datos a Milanuncio. Los teléfonos, el contenido del mensaje, todo eso es importante que se aporte. Cuanta más información tenga la policía, mucho más fácil será la investigación. Todo lo que no aportéis, lo único que va a hacer es demorar un poco la investigación, porque tendremos que llamar nosotros a la víctima o llamaros a vosotros para que os personéis con la víctima y tomar una pequeña declaración en sede policial en el que aporte lo que tiene. Mira, este caso, esta es la información técnica que nos da Milanuncio, ¿vale? Milanuncio nos dice que se ha subido el anuncio a nombre de esta señora, que han puesto que se llama Catalina, que se llamaba Catalina de verdad. Aportan un correo electrónico, que este correo electrónico no es vinculante. Es decir, yo puedo subir un anuncio a nombre de Amalia y poner amalia@gmail.com y no ser vinculante ese correo. Es decir, puedo inventármelo, porque Milanuncios no te manda ningún correo a ese correo de verificación, ¿vale? Aportamos el teléfono al que queremos que nos llamen los interesados en los anuncios. En este caso, como veis, ese anuncio se publica el 20 de abril del 2017 a las 22:09 horas. Mi anuncio está en España, nos lo da ya en uso peninsular, por lo tanto no hay que hacer conversión ninguna. Nos dice que la dirección IP es la 90.164.241.51, que es la misma que yo le pido a Orange en el apartadito que está abajo. Por el contenido de la petición no os preocupéis, porque nosotros muchas veces lo que hacemos es directamente, me gusta hacerlo mediante un anexo. Yo le digo al juzgado que todo lo que solicito está contenido en el anexo que se acompaña. Cuando son muchas direcciones IP, lo que hago es que no le pongo escudo siquiera al folio del anexo, porque el juzgado, para no copiar y pegar, lo que hace es directamente a mi anexo le pone un sello. A mí ya eso me vale. Me da un auto, pero el anexo es el mío. Como no lleva escudos de la policía, lleva un sello del juzgado, a mí ya con eso me vale. Si ya le meto un escudo de la policía con el sello del juzgado, ya Orange sí nos pone más pega. Pero mientras que vaya al anexo con un sello del juzgado, no vale. Cuando son muchas direcciones IP, cabe un error en la transcripción. Si no copiamos y pegamos, cabe un error. Entonces lo que hacemos es anexarlo y nos sellan. Es mucho más sencillo. Bueno, lo que tenéis arriba es una capturita de pantalla. Hay muchísimos portales de acceso libre en Internet en el que nos dicen a qué compañía está asignada una dirección IP y la geolocalización de esa dirección IP. Por la geolocalización no le hagáis mucho caso, pero puede servirnos de orientación. En este caso, por ejemplo, ya nos dice que esta IP, desde la que se sube el anuncio de la señora Catalina, está geolocalizando Hermanas. ¿Vale? Tramitamos el mandamiento y la propia compañía nos dice que esa dirección IP, el día, la fecha exacta y la hora que yo se la pido, la tenía asignado, he borrado ahí por tema de protección de datos, la señora Ana María nos da una hora de inicio, es decir, una fecha en la que Orange le asigna esa IP. Si veis, el campo fecha de finalización está vacío, por lo tanto, a la hora de recibir el mandamiento, la señora tenía asignada la misma IP, no ha cambiado, por lo tanto, es inequívocamente suya, y nos dice que evidentemente está localizada en Dos Hermanas. En este caso es muy sencillo, porque directamente se llama a la denunciante: señora, ¿usted conoce de algo? Porque siempre aquí hay una relación víctima-autor, evidentemente. No tiene sentido que yo coloque el teléfono de María José en Mil Anuncios cuando no la conozco de nada. No es carente de sentido. Aquí siempre hay una relación víctima-autor y una intención de que la molesten. Era el novio de la hija, en este caso, que se llevaba mal con su suegra. ¿Vale? Evidentemente, en este caso yo llamé a la señora: señora, ¿usted conoce a fulanita? Pues no la conozco. No sé quién puede ser. Pedí el censo, me sale fulanita con su marido y con su hijo. La vuelvo a llamar: señora, ¿usted conoce a...? Claro, ese es el novio de mi hija. Bueno. En este caso subieron, además del anuncio, el chico subió fotos de casi sadomasoquismo y las unió al anuncio, para que todo el mundo pensara que la señora que se anunciaba le gustaba esa temática, tenía esa orientación.
Eso es estar aburrido y tener mucho tiempo libre. Bueno, una vez que tenemos identificada la dirección IP, evidentemente tenemos identificado al autor del hecho, ¿vale? Voy a hacer un breve inciso, a ver si soy capaz de explicarlo breve y claro, sobre la problemática que nos estamos encontrando con las conexiones NAT. Una conexión NAT, las direcciones IP están asignadas de manera individual. Habéis visto que la 90.174 la tenía asignada Catalina, ¿vale? A día de hoy, todo el mundo nos conectamos a través de móvil, ¿vale? Aquí, de las 100 personas que estamos aquí, posiblemente haya 50 que tengan Vodafone y tenemos un repetidor de Vodafone ahí, por ejemplo, en la puerta. Tenemos la problemática de que Vodafone, por economía técnica, asigna una misma dirección IP a 100 usuarios, ¿vale? Esas son las comunicaciones, las direcciones IP NAT, las conexiones NAT. Ahí nos encontramos un problema. Cuando tenemos una sola dirección IP, ahí no podemos determinar quién es el autor del hecho. Porque aun cuando la señora Catalina conozca a fulanito, pero es que fulanito comparte esa dirección IP con otros 100. Técnicamente no le podemos decir al abogado que sí, que el único que tiene relación con la víctima es este. ¿Vale? Cuando tenemos dos direcciones IP, ya se solventa este problema. ¿Por qué? Porque todos los que tengamos Vodafone aquí nos estamos conectando por una misma dirección IP. Yo me conecto aquí a mi perfil de Facebook y me conecto desde una IP en la que coincido con María José, coincido con Amalia, coincido con todos vosotros. Pero yo cuando me voy a mi casa me vuelvo a conectar a mi perfil de Facebook. Es muy raro que yo en mi casa me conecte coincidiendo con alguno de vosotros. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Filtramos. Cuantas más direcciones IP tengamos, mejor. Porque si tenemos 6 direcciones IP, imaginaos, cada una la comparten 3.000 usuarios, porque el número es indeterminado. Yo le he solicitado a alguna compañía que me especifique cuántos, mínimo 100, máximo 3.000, no te dicen nada. Si tenemos 6 direcciones IP, hacemos el filtrado. Nosotros lo que hacemos, bien una tabla dinámica, porque te vienen en formato Excel, o bien haciendo todo en una tabla, aplicamos un filtro y vemos quién es la persona que se repite en todas las direcciones IP. Nos pasa mucho con la pornografía infantil y en el intercambio de pornografía infantil. Es decir, yo estoy intercambiando pornografía infantil con otro usuario, estoy entrando por una IP con todos vosotros. Cuando me marcho, me vuelvo a conectar, entro por otra IP. Cuando me voy a mi trabajo, me conecto con otra IP distinta. Si a mí me dan los 3.000 de aquí, los 3.000 de fuera, más los 3.000 de mi trabajo, el único que coincide en esas 3 tablas soy yo. Otra cosa es que nosotros después seamos capaces de convencer a un juzgado y explicarle qué es eso. ¿Vale? Nosotros se lo explicamos en un oficio, pero os puedo asegurar que en el 100% de los casos me llaman y me dicen, venga usted para acá y explíqueme usted esto en persona, porque no lo entiendo. Lógico, por otra parte. ¿Vale? Pero cabe la posibilidad, estamos compartiendo direcciones IP por economía técnica de las compañías en las que nos encontramos que muchísimos usuarios las comparten. Si tenemos una dirección IP, poco podemos hacer. Si tenemos varias, tenemos con qué jugar y con qué cotejar, ¿vale? ¿Os ha quedado más o menos claro? Hemos hablado muchísimas veces de qué es una dirección IP y dirección IP no significa más que el protocolo de Internet, Internet Protocol. Es una serie numérica que se divide en 4 tramos separada por puntos, entre 2 y 3 cifras, ¿vale? Las compañías tienen asignadas estas direcciones IP por tramos, es decir, la IP de Catalina, que era la 90, 164, 241, 51, la tiene asignada la compañía Orange desde la 90, 160.0.0 hasta la 90, 175. Es decir, nosotros sabemos que esta IP está dentro de un tramo que lo tiene la compañía Orange. Por lo tanto, ya sabemos a quién le tenemos que dirigir el mandamiento, a qué compañía. ¿Información a solicitar en el descubrimiento y revelación de secreto? Pues de una cuenta de correo electrónico se puede pedir todo. Las direcciones IP, las direcciones de correo recuperadoras, que esas muchas veces son importantes. El malo crea una dirección de correo para el hecho delincuencial, pero como cuenta secundaria para recuperación, por si se le olvida la contraseña, pone la suya. Entonces, claro, ahí
evidentemente. De la primera no, pero de la segunda tenemos elementos técnicos que lo vinculen. En el caso de las cuentas de Google se pide a Google INC. En el caso de las cuentas de hotmail.com.es se le piden a Microsoft. En el caso de las cuentas de correo electrónico usurpadas, ahí es importante que se aporte la fecha de la usurpación, es decir, clienta que dice que desde el día 27 de abril dejó de tener acceso a su cuenta de correo. Eso es importante, centrar cuándo pierde el control, porque a nosotros nos acota mucho más la investigación. A modo de ejemplo, os pongo otro ejemplo. Yo llevo un caso de una chica que se separa del marido y él le pide la custodia compartida, que ella no quería, y ella se entera que él está comprando útiles. Él se va a llevar al niño a vivir a Madrid, porque él era de Madrid, y él está comprando útiles para cultivar marihuana en la casa en la que se va a llevar al niño a vivir con él. Ella se entera de eso, claro, ella monta en cólera, ¿y qué hace? Accede a su correo, al correo del ex marido, para obtener las evidencias de que él va a cultivar marihuana, para presentarlo como prueba para que no le den la custodia compartida. Evidentemente, el acceso indebido al correo de él es un descubrimiento de repente secreto, condenada a 2 años. No entra en prisión por no tener antecedentes, pero condenada a 2 años de prisión por el descubrimiento de revelación de secreto, la obtención de pruebas de manera ilícita. Esto es un ejemplo de la información que nos aporta Google. Google nos da todo. La cuenta de correo, el email que viene arriba es la cuenta de correo investigada. Nos aporta la cuenta de correo alternativa de recuperación. En muchos casos nos aporta un teléfono al que Google envía un SMS de confirmación del código. Por lo tanto, el teléfono es vinculante en la operación. Aunque yo cree una cuenta de correo electrónico para el hecho delincuencial, pero si le estoy diciendo a Google que me mande un mensaje a mi teléfono, lo podemos vincular con la persona autora del hecho. En este caso es lo mismo. Una vez que tenemos la dirección IP, la fecha, la hora y el uso horario, se le pide a la compañía y la compañía nos da la titularidad. Yo, por mi parte, si se me ha escapado algo, lo preguntáis, y si tenéis alguna duda. Sí, por favor. Un momento. Bueno, pues muchísimas gracias. Mientras te hacen la pregunta, yo quiero reiterarte el agradecimiento. Creo que nos ha hablado de cosas muy raras, pero de una forma que lo hemos entendido todo. Yo por lo menos lo he entendido todo. Con lo que te lo agradezco muchísimo. Y además con cosas que nos van a resultar muy útiles en nuestro día a día. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Compañero. Gracias. Buenos días. Es una pregunta referente a la dirección IP. Cuando usted solicita la dirección IP, ¿le da la dirección exacta del wifi donde se ha conectado ese ordenador, ese...? Cuando pedimos una dirección IP, nos da la ubicación física del equipo que se ha conectado. Es decir, yo le pido la dirección IP, en el caso de Catalina, y me dice que esa IP la tiene asignada el teléfono 954, etcétera, con domicilio de conexión en calle Sierpes, número 35, y que el titular es Ana María Pérez Pérez. O sea, le indicaría en cualquier caso, si fuera, le indicaría en cualquier caso, claro, si vive en la calle Sierpes, número 36, bloque C, por ejemplo. Sí, nos da el domicilio exacto de la conexión. Vale. El domicilio exacto, calle Sierpes, número 35, portal 4, tercero C. Nos dice el teléfono fijo al que está asociado esa conexión y el titular de la conexión. Y los datos bancarios si se los pedimos y la copia del contrato, nos da lo que le pidamos. Fantástico, gracias. Nos da un domicilio exacto de conexión. ¿Alguna otra duda? Sí. Buenos días. Cuando, siguiendo con el mismo ejemplo, cuando llamamos a declarar a esas personas de esas IPs y nos dicen que no conocen de nada ni a la víctima ni al investigado, ¿cuál es la explicación técnica?
Hombre, la explicación técnica cabe la posibilidad de que hayan utilizado su conexión. Cabe esa posibilidad. Las contraseñas que últimamente traen los routers cada vez son más difíciles de romper, pero si me preguntas si cabe la posibilidad de romperlo, sí. Hay multitud de gente que se conecta a casa del vecino. Yo personalmente hice un tema de pornografía infantil en Dos Hermanas, en la que me salía la conexión en una tienda de piensos para animales, que ya me descuadró aquello un poco. En un comercio es raro que alguien se ponga a descargarse pornografía infantil. En ese caso, lo único que hicimos es un registro, evidentemente sale negativo. Ahí sí accedemos al router, se puede acceder al router y ver las direcciones. Es que no me quiero enredar demasiado. Se accede al router y se ven las direcciones MAC que se están conectando a ese router. Es decir, si aquí tuviéramos un router y todos estuviéramos conectados a ese router utilizando esa conexión Wi-Fi, nos diría las MAC, es decir, cuántos equipos hay conectados. Normalmente te da un máximo de 10 y después se van pisando, pero te dice las últimas 10 que se ha conectado. Evidentemente, si yo estoy en la tienda de los animales, desconecto el móvil de la señora, desconecto todas las conexiones que están utilizando esa conexión Wi-Fi y el Wi-Fi sigue diciéndome, el router me sigue diciendo que hay 3 MAC conectadas, es que hay alguien conectado que es externo. Pero claro, a mí, por ejemplo, en pornografía infantil no me ha pasado nunca. Yo llevo desde el 2012 haciendo ese tipo de investigaciones y a mí, salvo esa de Dos Hermanas, no me ha pasado nunca que haya sido el vecino. Nunca. ¿Cabe la posibilidad? Sí, cabe la posibilidad. Evidentemente, si llamamos a la denunciante y no conoce de nada a ese señor, de todas maneras, como mínimo tienes elementos para traerlo y como mínimo imputarlo como titular de la conexión, porque es titular de una conexión utilizada para un hecho fraudulento, para un hecho delictivo. Hombre, de todas maneras, después ya tú en la declaración ya intuyes si tiene algo que ver, si no tiene algo que ver, si es una señora mayor, la titular de la conexión, de 60 años, vive sola y no conoce de nada a la otra persona, pues evidentemente la descartamos. Y se hace una diligencia de informe, aun cuando la hemos imputado, porque lo que no la puedes traer es como testigo, porque la está obligando a decir la verdad. Para salvaguardar sus derechos se le imputa estar delante de un letrado y que se lo asesore su letrado en esa declaración. Pero como mínimo se imputa. Otra cosa es que después, ya te digo, en la diligencia de informe le descartemos nosotros técnicamente su participación en los hechos. Pero bueno, se cita. Se cita. Sí, por favor. Era una pregunta relativa al acoso a través del WhatsApp. No sé quién me la pregunta. Vale, que no te veía, perdona. El acoso a través del WhatsApp, que se supone que es fácilmente demostrable últimamente, se coteja a través del secretario judicial lo que pone en el WhatsApp con lo que se está diciendo y poco a poco van rechazando esa prueba porque se entiende que se puede manipular. ¿Cómo podemos hacer para que los juzgados admitan la prueba de WhatsApp en su contenido tal cual sin que entiendan que está manipulado? ¿O cómo se puede evitar este escollo? Yo intuyo o pienso personalmente que la única manera de evitar es que sobre ese terminal telefónico se haga una pericial. Es decir, que nadie toque el teléfono. Inducimos a que haya dudas cuando manipuláis el teléfono vosotros, cuando me lo das a mí y yo en tecnológico lo toco, cuando después se lo lleva la víctima. Entonces, claro, ya sembramos la duda. Si de entrada lo que se solicita es que el grupo de informática forense haga una pericial sobre ese teléfono, ahí lo que hay es lo que hay. Además está firmado por un perito. Es decir, no es un informe técnico policial como el que pueda hacer yo, es un informe técnico pericial. De todas maneras, con el WhatsApp estamos ahí. WhatsApp, después, en este caso de violencia de género, mucha gente lo que está haciendo para saber qué está haciendo su mujer o para saber qué está haciendo su marido es instalar el WhatsApp web. Con el WhatsApp web tengo acceso a todas las conversaciones del teléfono de la persona que lo tenga. Un momento, que antes me ha pedido la palabra Pilar. Después María José y finalizamos el turno, ¿vale? Una pregunta rápida de mi ignorancia. Cuando has hablado de los programas espías que se ponen en un ordenador, en un móvil, donde tú quieras,
esa persona que tiene cierto conocimiento para poder colocarte a través de un enlace o físicamente ese tipo de programa espía, deja rastro, es decir, si tú sospechas algo y lo llevas a la policía tal, puede desde dentro borrar sus pasos y que cuando tú llegues a la policía ya no haya prueba que podamos nosotros utilizar como acoso. A ver, siempre todo lo que está cometido a través de la red deja rastro. Incluso os diría que en un alto porcentaje de investigaciones de pornografía infantil, al final el malo es un informático, aunque suene raro. También he llevado algún licenciado en Derecho y algún abogado en prácticas. Que, por cierto, me dijo, cuando lo llevaba detenido para el grupo, me dijo que quería que su letrado para asistirlo fuera su tutor. Digo, mira, yo no estoy autorizado a hacerte recomendaciones sobre el letrado, pero tú sabes lo que estás diciendo, porque es tu futuro profesional. Es decir, si tu tutor no se entera de nada, es más, era el tutor, que estaba muy contento con él, y me dice que el tutor, cuando acabara las prácticas, le iba a dar trabajo. Fue asistido por el tutor. Evidentemente, el tutor, cuando llegué, y me dijo, no me lo creo. Digo, pues es que te ha pedido expresamente, pero bueno. Perdón, un inciso. Y ya si rizamos el rizo, en la declaración, delante de su tutor, su letrado, le pregunto si los archivos de pornografía infantil, que le encontramos 3.000 archivos de pornografía infantil, si los ha descargado de manera intencional, a preguntas de su letrado, o estaba buscando pornografía de adultos y eso le ha venido. Y delante de su letrado dice, no, yo cuando tengo pornografía infantil es porque me la descargo queriendo, yo busco pornografía infantil. Evidentemente el letrado ya no quiere preguntar más, ¿para qué voy a preguntar más? Si la primera ya me la... Si, yo no sabía ni dónde meterme, a mí me estaba dando hasta la risa, pero bueno. Claro, es que si ya me estás diciendo que estás buscándolo intencionadamente, de todas maneras, todo lo que se hace a través de Internet deja rastro. Me refería al tema de los informáticos porque muchos ahora están muy de moda utilizar la red Tor, los navegadores de Tor, los motores de búsqueda, el DuckDuckGo, que esos son para enmascarar las direcciones IP. Incluso Tor, la Deep Web, la Internet profunda, ¿no? Eso lo utilizan para la compraventa de armas, para la compraventa de drogas, para la pornografía infantil muchísimo. Incluso utilizando la red Tor, yo le puedo decir a Tor de qué país quiero que salgan mis direcciones IP. ¿Vale? Yo me descargo el navegador de Tor, me descargo la red o accedo a través de la red y le digo que yo quiero que todas las direcciones IP de descarga de mi pornografía infantil salgan de Afganistán. Y cuando hacemos una investigación salen de Afganistán las direcciones IP. Todo deja rastro. Todo el mundo se equivoca. Quiero decir, siempre el malo no es perfecto, el malo siempre comete un error. En este caso, por ejemplo, que te digo de la red Tor, tenía multitud de archivos de pornografía infantil, los visualizaba y los borraba, visualizaba, borraba. Y no tuvo la precaución de eliminarlos de la papelera. Es decir, no encontramos nada de pornografía infantil, ni rastros de la búsqueda, ni rastros de los archivos de configuración de Mule, de ARE, de los programas P2P, pero cuando abro la papelera me encuentro 14 archivos de pornografía infantil, restauro y me los lleva a la carpeta que lo contiene. Quiero decir, todo el mundo se equivoca. ¿Deja rastros? Sí. Sí, en el caso de las aplicaciones espías, muchas, tú le dices a dónde quiere que mande esa información. La información que estoy obteniendo a través de esa aplicación espía, muchas veces le estoy diciendo que la lleve a una cuenta de correo o que la lleve a tal sitio, a tal carpeta dentro del teléfono. Cada día, eso sí, las aplicaciones cada día son más perfeccionistas. Cada día dejan menos rastros, muchas son indetectables o casi indetectables, depende de dónde la pongas. Muchas veces uno enciende el teléfono, te vas a tu gestor de aplicaciones y están ocultas la aplicación, no la vemos. A simple vista no la vemos. Hay que hacer un informe pericial sobre el terminal y determinar la existencia o no. Otra cosa es que podamos demostrar quién ha insertado esa aplicación, que eso también es la segunda versión. Es decir, yo puedo certificar, o Pericia puede certificar que aquí hay una aplicación que se dedica a obtener información y enviarla, pero no podemos certificar quién la ha instalado. Se puede certificar que ha entrado a través de un troyano, un enlace, eso sí, pero ¿de dónde viene el enlace? Se complica un poco. Juan, una preguntita. A ver, me preocupa mucho aquello que has dicho sobre la manipulación del terminal antes de que lleguen. ¿Ahora?
antes de que lleguen a vuestras manos. Me explico. Imagínate una señora que sospecha que tiene una aplicación espía y, por ejemplo, se lo lleva a la tienda donde ha comprado el móvil. El hecho de que por ejemplo, este personal de ese establecimiento toque el móvil y verifique que hay algo puesto, ¿podemos en un momento dado invalidar lo que es la cadena de custodia cuando llegue el móvil a tu mano? Un letrado avispado decirte, no, es que ese móvil lo ha tocado, aparte de usted lo ha tocado. Yo, tanto como invalidar María José, no, pero sí sembramos la duda. Ya con eso te lo estoy diciendo todo. La duda. Sembramos la duda, siempre. Y si, lógicamente, precede un informe pericial de un perito... De una parte, es decir, vosotros podéis solicitar... Claro. Tendremos que tener especial cuidado con la cadena de custodia. Correcto. Vale. Siempre. En cualquier ámbito policial, judicial, procesal, cuanta menos manipulación exista, mejor. Cuanta menos manipulación, mejor. Siempre. Es decir, todo lo que toquemos muchas manos, al final lo único que hace es no ayudar y sembrar dudas. Y ya sabemos todos que en la siembra de dudas, al final, sabemos todos a dónde van. ¿Vale? Entonces, cuanto menos manipulemos, mejor. No me digas que me va a preguntar Antonio. He dicho que era la última, pero le voy a conceder la palabra porque fue ponente ayer. Vamos, esto es un trato de favor, totalmente. Hola. Ahora sí. Juan, me gustaría que comentaras cómo funcionáis, por ejemplo, cuando el acosador está fuera de España. Por ejemplo, a través de WhatsApp, porque a mí se me ha dado el caso de una chica que denunciaba, pues la estaba acosando constantemente, pero el acosador era un exnovio suyo que había tenido una relación durante X tiempo y se había ido a vivir a Alemania. ¿Cómo funcionáis vosotros y si los jueces acceden a pedir esas peticiones al país de origen o depende del delito? Mira, yo te pongo un caso. Yo llevé el tema de una chica rusa que empezó a salir con un DJ cubano afincado en Suiza. Ahí había una mezcla de todo. Ellos, mientras que están juntos, pues se hacen multitud de fotos íntimas. Y cuando se pelean, él sube a su perfil de Facebook todas las fotos de ella. Él en Suiza. Ella presenta denuncia, me aporta los datos son buenos, es decir, porque no son datos inventados, ella lo conoce, él ha estado aquí, ella ha estado allí, y yo procedo a través de Interpol Suiza a la plena identificación, porque aquí en la base de datos española no tenemos ningún dato del cubano afincado en Suiza. Yo a través de a Interpol Suiza le digo que me identifiquen plenamente, que me den los antecedentes policiales que posee esa persona, y se hace sobre la marcha. Vamos, yo recibí respuesta, tenía detención anterior por violencia de género con otra pareja, está afincado en Suiza y me da un domicilio conocido. Yo lo siguiente es darle cuenta al juzgado y solicitar que, en este caso, pues que se solicite una comisión rogatoria internacional. Evidentemente aquí hay que cotejar los tipos penales, como decía, no sé si era el juez del 5 o del 6, creo que era. Evidentemente, la publicación de esas fotos en el perfil de Facebook de ella desnuda, yo interpreto que la legislación suiza va a decir que es delito. Pero ahí, policialmente, acabamos con la identificación y le decimos al juzgado que si estima oportuno VI, comisión rogatoria, porque es la única. Otra cosa es que ella me diga que él va a venir, aun cuando el hecho no está cometido en España. Es decir, ahí estaríamos un poco... ¿Vale? El hecho está cometido en Suiza porque él es residente en Suiza y desde su perfil en Suiza publica las fotos. Pero ahí en ese caso, por ejemplo, te explico, yo hasta identificarlo y solicitar la comisión el auxilio judicial internacional, que creo que no lo concedieron por el tiempo que ha transcurrido y no he recibido respuesta. ¿Vale? Pero vamos, la colaboración internacional existe y funciona súper bien. Es decir, nosotros con Interpol, con Europol, nosotros pedimos datos. Yo he pedido comisiones rogatorias, ahora tengo una pedida a Bélgica por unos presuntos abusos de un menor belga con madre española y que cuando venía aquí en verano un pedófilo que detuve yo alardeaba en las redes sociales de que había abusado sexualmente de él, no sé si abusaba o no, y solicité a la jueza del 5 la comisión rogatoria internacional y nos la ha dado. Es decir, que existe, que se dan. Que eso es como lo del acabante de las redes sociales, que está muy lejos, eso es una comisión rogatoria, se dan, en función del tipo penal que estamos investigando, claro. Si estamos investigando unas amenazas en el que te he dicho cuando te vea, te voy a dar dos guantazos, pues eso no nos lo van a dar, evidentemente. ¿Vale? Bueno, pues, ¿Os ha quedado todo más o menos?
perfectamente. Más o menos, sí. Muchísimas gracias, Juan. Era mi intención. Bueno, vamos a continuar. Sé que hemos alargado un poco más de la cuenta esta ponencia y que además Pilar tiene prisa, pero es que era tan interesante que era imposible cortar. No, es que era muy interesante. ¿Te quedas con nosotros? Sí, venga.